Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial, donde vamos a aprender a trabajar con una de las herramientas matemáticas más importantes de la física moderna. Y en esta lección vamos a hablar sobre las transformaciones de tensores a coordenadas polares. Y en la lección anterior aprendimos a transformar tensores desde un punto de vista teórico. Yo os aconsejo visualizar previamente la lección anterior para poder seguir esta apropiadamente. En esta lección lo vamos a hacer, vamos a poner un ejemplo práctico. Y ya vimos que podíamos transformar un tensor definido, sus componentes definidos en un sistema de coordenadas que hemos llamado y latina de color amarillo, a un tensor cuyas coordenadas, cuyos componentes vienen dados por otro sistema de referencia que aquí lo hemos puesto de color azul y prima en color azul. Y esta operación la hacemos con una función que denominamos matriz jacobiana por contracción. Si veis, tiene dos índices y mediante una contracción de este índice de arriba con el índice covariante de este tensor, simplificaría el índice con la dependencia del sistema de referencia antiguo y nos lo reemplazaría por este índice I' que nos representa esa transformación a unas coordenadas I'. Y ya vimos que matemáticamente lo único que hay que hacer es una contracción, con una operación que implica la derivada parcial de las coordenadas antiguas, las coordenadas de color amarillo, con respecto a las coordenadas nuevas de xy, hacer la diferenciación parcial con respecto a xy'. La diferenciación de las coordenadas antiguas con respecto a las coordenadas nuevas. Este se nos simplificaría con este y nos quedaría este índice aquí covariante y ya habríamos transformado un tensor en las coordenadas amarillas a un tensor en las coordenadas azules y'. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo se hace desde un punto de vista práctico y qué diferencias hay entre los componentes dados en un sistema de coordenadas cartesiano, que va a ser el del color amarillo, en comparación con los componentes del mismo tensor, pero dados en coordenadas polares. Así que vamos a transformar un vector a coordenadas polares y vamos a poner pues este vector, este ejemplo, un vector de índices covariantes. Lo he puesto así, en vez de una columna, una fila, ya que normalmente asociamos los vectores fila con los vectores covariantes. Y ya veis que vamos a utilizar dos componentes. Vamos a dar estos componentes en las coordenadas cartesianas, es decir, A se refiere al componente X del vector y B se va a referir al componente Y del vector. Y este vector es A, B en coordenadas cartesianas. Y lo que queremos hacer es transformar estas coordenadas dadas en un sistema de referencia cartesiano en otro sistema de referencia que va a ser un sistema de referencia polar. Y para ello pues aplicaríamos esta ecuación de transformación que ya la explicamos en la semana pasada, pero esta vez lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desarrollar esta ecuación utilizando como I amarillo el sistema de referencia cartesiano y el I de color azul, el I' de color azul, el sistema de referencia polar. Así que lo que necesitamos ahora es definir los sistemas de coordenadas. Este es el sistema de coordenadas cartesiano con el eje de las X y el eje de las Y, y este es el sistema de coordenadas polar, que tiene también dos coordenadas, una coordenada radio y una coordenada de ángulo polar, de ángulo Z. Pongo aquí los ejes cartesianos para que podamos descubrir la relación que hay entre los dos sistemas de coordenadas. Y creo que es evidente que la relación es la siguiente. La coordenada
x va a ser igual a radio por el coseno del ángulo polar. Esta es la relación que nos relaciona la coordenada x cartesiana con las coordenadas del sistema polar. Y tenemos que hacer lo mismo con la coordenada y, que va a ser r por el seno del ángulo polar, es decir, esta parte de aquí. Y de nuevo lo que hacemos es establecer la relación matemática que existe entre los dos sistemas de referencia, entre los dos sistemas de coordenadas más bien. X equivale a esta operación matemática utilizando las coordenadas de radio y ángulo polar, e y equivale a esta relación matemática utilizando las coordenadas de radio y ángulo polar. Pues bien, entonces podemos definir los dos sistemas de coordenadas, el sistema XY y el sistema XY'. En el sistema XY pues vamos a poner que x con el superíndice contravariante 1 pues equivale a x, y x con el superíndice contravariante 2 equivale a y, y algo parecido podemos hacer con el otro sistema de referencia, con el XY', donde x1' va a ser igual a r, a la coordenada radial, y el x2' va a ser igual al ángulo polar. Como veis, son dos sistemas de coordenadas muy diferentes. Aquí tenemos dos posiciones cartesianas y aquí tenemos una posición radial y una posición angular. Así que ahora lo que vamos a hacer es aplicar la definición para transformar esos componentes del vector que teníamos dado en el sistema XY, transformarlo al sistema XY'. Pues vamos a transformar el vector. Este es el vector que nos habíamos planteado, un vector covariante. Si tuviéramos que hacer uno contravariante, pues haríamos un procedimiento parecido siguiendo las fórmulas que desarrollamos en la lección anterior. Pero bueno, en este caso es un vector covariante, estos son los componentes, la fórmula es esta. Queremos hacer una transformación al sistema de referencia nuevo, el Y', y para ello tenemos que hacer una contracción con la matriz jacobiana, donde los índices que hacen esta contracción son este Y en la parte superior de nuestro jacobiano, aunque lo llame jacobiano, no es realmente un jacobiano, sino una matriz jacobiana o los componentes de la matriz jacobiana. Con este índice superior hace esa contracción con el índice covariante en el sistema de referencia Y, y lo que vamos a hacer es, aquí tenemos el índice Y', que lo que nos va a hacer es, este se elimina con este, por esa simplificación por contracción, y nos queda libre el Y', que va a ser el índice activo y que nos va a generar esa transformación de los componentes en el sistema de coordenadas Y'. Vale, pues lo primero que vamos a calcular es el componente 1' de este vector. Este sería el componente 1 del vector en las coordenadas cartesianas. Queremos calcular su correspondiente, pero en el sistema de referencia polar. Pues seguimos esta operación. Este es el Y', por lo tanto fijamos 1' aquí y tenemos que hacer la contracción con respecto al índice Y. ¿Vale? Y como solo tenemos dos coordenadas, pues tenemos aquí el índice 1 con 1, ya veis que V1 va a ser A, más, porque es una contracción de índices, con el 2, contrayendo con el 2, y ya veis que V2 va a equivaler a B. Sustituimos, ponemos aquí un A y aquí un B, y ahora tenemos que realizar esas operaciones de diferenciación parcial entre la coordenada 1 cartesiana con respecto a la coordenada 1' polar. Y aquí hacemos algo parecido, donde hacemos la derivada parcial de la coordenada Y, de la coordenada cartesiana Y con respecto a la coordenada polar 1', que va a corresponder estas dos al radio.
Así que esto lo desarrollo para que lo podáis ver con detalle. Sería la derivada parcial de x1 con respecto a x1' multiplicando a más la derivada parcial de x2 con respecto a x1' multiplicado por la coordenada b. Bueno, pues vamos a hacer las operaciones. x1 es la coordenada x, como ya hemos definido en las diapositivas anteriores. x1' corresponde a la coordenada radio. Bien, pues tenemos que hacer la derivada parcial de x con respecto al radio. Y esa es la razón de que hayamos definido en las diapositivas anteriores la relación matemática entre la coordenada x y las coordenadas en el sistema polar. Porque ahora podemos sustituir esta x por r coseno del ángulo polar. Aquí os tengo que decir que yo me puedo equivocar, que sigáis las operaciones paso a paso por si acaso me equivoco. Pero yo creo que están bien hechas las operaciones. Bueno, pues la derivada parcial de r coseno del ángulo z, pues es el coseno del ángulo z. ¿Por qué? Porque es una derivada parcial, donde lo único que varía es el radio y el coseno de z permanece constante. Por eso es una derivada parcial. Por lo tanto, la derivada parcial de r coseno de z es coseno de z. Así que tenemos que sustituir este coseno de z y colocarlo aquí. Y nos quedaría a coseno de z. De todos modos, no hemos acabado para poder calcular esta v con el índice covariante 1'. Tenemos que hacer esta otra operación y hacemos exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer en otra diapositiva para que tengamos más espacio y ahora la derivada parcial de x2 con respecto a x1' pues es la siguiente. De x2 va a ser la coordenada y con respecto a la coordenada radio. Sustituimos la relación matemática que habíamos descrito para la coordenada y, que es r seno del ángulo z, y la derivada de nuevo pues es muy rápida y nos da seno de z. Así que aquí colocamos el seno de z. Y nos queda pues una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Porque el componente 1 del vector en las coordenadas cartesianas era solo a. Pero el componente 1 del mismo vector, pero en coordenadas polares es una mezcla. Fijaos, es a coseno de z más b seno de z. Es interesante. Y ahora tenemos lo siguiente. Este es el vector original en las coordenadas cartesianas y ya hemos calculado el componente 1' del mismo vector, pero en coordenadas polares, que es a coseno de z más b seno de z. Pero nos queda ahora el componente v2', que correspondería a este. El v2 es b. Vamos a ver a qué corresponde el v2'. Queda el segundo componente. Pues bueno, aplicamos la fórmula. Es tan sencillo como eso, pues v2' va a ser igual a la contracción con el jacobiano en el índice i de vi con i, y aquí en el índice de abajo del jacobiano, 2' es el que tenemos que fijar en el jacobiano. ¿Veis? 2' queda libre en la transformación y el índice i desaparece por contracción. Y de esta manera pues hacemos esa transformación. Bueno, pues calculemos v2'. Pues v2' sería el jacobiano 1, 2', v1 por contracción más j2, 2', v2 por contracción. Y hacemos lo mismo. v1 es a, v2 es b. Y ahora tenemos que hacer las operaciones de diferenciación que nos indican los jacobianos. Comencemos. Tenemos aquí la ecuación. Lo desarrollamos. Recordad que esto va a ser a y esto es b. Y el jacobiano pues es la derivada parcial de x1, por eso tenemos el índice 1, con respecto a de x2', y por eso tenemos este índice aquí abajo 2'. ¿Veis? x1, x2'. Y aquí pues seguimos la notación. La derivada de x2 con respecto a x2'. Bien.
Colocamos los componentes A y B y ahora tenemos que hacer pues lo mismo que hemos hecho antes, resolver estas derivadas parciales. La derivada parcial x1 con respecto a x2', fijaos que ahora x2' corresponde a la coordenada angular. Antes era la radial, ahora es la angular. Así que tenemos que hacer la diferenciación de la coordenada x con respecto al ángulo. Volvemos a poner el equivalente en esa transformación matemática, en esa relación que existe entre x, la coordenada x, y las coordenadas de radio y ángulo polar, y recordamos que es igual a radio por coseno de z. Y ahora tenemos que hacer la derivada parcial con respecto al ángulo. Y esto va a ser r por la derivada del coseno, que va a ser menos seno de z. Y va a ser menos r seno de z. Así que ya tenemos esto calculado y lo podemos colocar aquí. Sigamos. Pues ya sabemos que v2' tiene menos AR seno de z y ahora nos queda esta segunda parte, la derivada de x2 con respecto a x2'. Pero fijaos que ahora tenemos no solo a, sino que tenemos a la coordenada radio también en este segundo componente. Pues bueno, calculemos de x2 es y, de x2' es el ángulo polar, sustituimos y por r seno de z y hacemos ahora la derivada parcial con respecto a el ángulo, que va a ser r coseno de z. R coseno de z. Así que esto ya lo podemos incorporar aquí. Y nos queda que v2' es igual a menos AR seno de z más BR coseno de z. Y este es el resultado de la transformación, señoras y señores. Hemos partido de este vector con índices covariantes en el sistema de referencia, en el sistema de coordenadas. Cuando diga sistema de referencia, por favor, no es realmente exacto, es un sistema de coordenadas, ¿vale? Es un sistema de coordenadas cartesiano donde V1 es A y V2 es B, pero si representamos el mismo vector, es el mismo vector, no ha cambiado como vimos en la lección anterior. El vector es el mismo, lo que cambia es el sistema de coordenadas que nosotros utilizamos. Si utilizamos un sistema de coordenadas que no es x e y, sino que es radio y ángulo polar, lo que obtenemos es un vector bastante diferente. Aquí lo he puesto en forma de columna, porque si no, no me cabe bien, ¿vale? Pero este de aquí sería el V1' y fijaos qué diferente es del componente V1. Aquí vale a coseno de z más b seno de z. Incorpora los valores que teníamos antes en las coordenadas cartesianas, pero están modificados también por las coordenadas polares. Fijémonos ahora en V2. V2 es igual a b, pero V2', que es el mismo vector, insisto, pero V2' es rb coseno de z menos ra seno de z. Es una expresión muy interesante porque además de incluir a y b, fijaos que aquí tenemos b y aquí tenemos a, nos incluye el radio y el ángulo polar. Y esto es importante porque fijaos una cosa. Los componentes de un vector sí que cambian cuando hacemos un cambio de sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? A es evidentemente no igual que a coseno de z más b seno de z. B, al hacer ese cambio de coordenadas, no es igual que rb coseno de z menos ra seno de z. No es un invariante, esto no es un invariante, esto no es un invariante. Cambian cuando hacemos una transformación de coordenadas. Y no es un invariante porque tienen un índice libre. Este índice libre indica que el valor de los componentes del vector van a depender del número que adopta este índice, pero también del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Eso no significa que un vector con su dirección y sentido puesto en el espacio no es un objeto matemático invariante. Pero los componentes aislados del vector sin sus bases vectoriales sí son componentes que cambian tras la transformación de coordenadas. Pero como cambian
con matrices jacobianas, podemos decir que estos objetos matemáticos, que son objetos matemáticos que dependen de las coordenadas, que tienen componentes, se transforman también como vectores mediante un procedimiento que utiliza las matrices jacobianas. Bueno, espero que os haya quedado claro. Si os queda alguna duda, simplemente me lo decís en los comentarios. Os invito a suscribiros a mi canal. Aquí tenéis un enlace al curso en general y otro enlace a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.